días, amigos televidentes. Seguimos en este análisis de lo que ha sido la elección del domingo y las perspectivas para el futuro. Elección reñida, por cierto. Hoy con el doctor César Ulloa, escritor, experto en temas políticos. Una apretada elección del domingo que nos deja qué lecciones al país. Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, Gonzalo. La primera lección es la racionalización del sistema de partidos. Es imposible seguir con tanta candidatura que si uno suma blancos, nulos y ausentismo sobrepasan en largo incluso a la tercera posición y a la cuarta. Creo que el país entra a una suerte de sistema de partido predominante de dos fuerzas grandes y que la configuración de la gobernabilidad entre Ejecutivo y la Asamblea dependerá de mucho quién gane las elecciones presidenciales. La polarización, que es un tema que vamos a verlo en la próxima Asamblea, es algo que no ha sido habitual en el Ecuador. Ha habido más bien atomización. ¿Qué de nuevo nos aporta la polarización en lo negativo y en lo positivo? Bueno, es un escenario interesante si uno se da cuenta los sistemas bipartidistas que en su momento tuvieron Colombia, que tuvieron Uruguay, que tuvo República Dominicana. Es decir, es una forma de aprender a convivir en política con dos fuerzas predominantes y algunas satélites. La gran oportunidad es que se pongan de acuerdo en cosas mínimas que el país requiere. Se me ocurre seguridad, desnutrición crónica infantil, educación, seguridad social, y las otras posiblemente logren mayores dificultades. Ahora, ¿son partidos como tales o son fuerzas creadas alrededor de figuras, el caso del presidente de la República o la Revolución Ciudadana con la imagen, aunque esté afuera, predominante de Correa? Todo depende del desempeño de la legislatura, y digo esto porque si recuerda Gonzalo, también el PRIAN en su momento fue una gran fuerza política cuando Álvaro Noboa estaba siempre optando por la magistratura, por la primera magistratura del Estado. Hay que ver con expectativa cuál es el desempeño, cuál es el palmarés de ADN. Sin embargo, la otra fuerza política tiene ya profesionalización de la política, casi 20 años desde el 2007. Aunque sea un movimiento, se parece más a un partido político en ese sentido, porque tiene militancia, en fin. Pero lo otro se va construyendo. Ahora, esto para el escenario de la Asamblea que estamos hablando, la conformación mismo de las mayorías, minorías, la potencial bisagra que pudiera ser Pachacuti, en fin, ¿qué supone en ese escenario esta polarización y los demás partidos que casi que quedan reducidos a la mínima expresión? Creo que la agilidad que tengan las dos candidaturas en cuanto a las alianzas que consigan para gobernabilidad en estos días, en estas semanas, es crucial. Y digo por la elección de la presidenta o presidente, dos vicepresidencias y las principales comisiones en la legislatura. Cuando hablo principales comisiones, hablo de la Comisión de Justicia, la Comisión Económica, ¿no es cierto? La comisión por donde pasan las grandes reformas a las leyes orgánicas y las leyes que el país requiere. ¿Y debe reformarse el Código de la Democracia? ¿Podemos seguir viviendo con 280 partidos, 16 candidatos presidenciales? Es un absurdo. Gonzalo, hay dos cosas que se deben reformar. La primera es el artículo 94, que establece libertad para que cualquier persona sin adscripción, militancia, sin profesión de la política sea candidato. Usualmente los candidatos a la primera magistratura no tienen ninguna trayectoria en los partidos que representan. Claro. Y la segunda es el capítulo 5 del Código de la Democracia, en donde se debe reforzar 4 cosas: financiamiento de la política, democracia interna, capacitación de cuadros y lo otro, mecanismos transparentes para que los partidos sean verdaderamente unos tanques de pensamiento, cosa que no ha sucedido en el Ecuador en estos últimos años. Con los conteos finales de votos, con los reclamos que puede haber, que son legítimos de las diferentes fuerzas políticas, estamos ya entrando en la pre-campaña de segunda vuelta. ¿Qué condiciones tendrá esta campaña de segunda vuelta? Bueno, ya estamos en la segunda vuelta electoral. Claro. Y esto significa que hay un replanteamiento de las dos fuerzas políticas en términos de que, si bien han fidelizado un importante porcentaje de la población, sin embargo tendrán que analizar cuáles son los segmentos a los cuales quieren llegar. ¿Pero parten de cero prácticamente? O sea, ¿es un nuevo escenario el de la segunda vuelta, si lo comparamos con la primera? No, parten con 44 y con 43, eso está claramente. Y el restante, el empate técnico, y el restante tendrá que verse efectivamente, yo diría, en una disputa territorial más que ideológica y partidista. ¿Qué es lo que se está jugando aparte de la presidencia en esta segunda vuelta? ¿Y cómo deben plantear las estrategias unos y otros?
Bueno, ¿qué se juega? La primera, el combate contra la inseguridad y la violencia. La segunda, la lucha contra la corrupción e impunidad. Hoy Ecuador, en el ranking de Transparencia Internacional, está en el lugar 121, igual que Angola y que Kenia. ¿Y las mafias juegan en la ruleta de la política ecuatoriana? Indudablemente. También hay que ver qué se hace con el tema de la narcopolítica y el financiamiento de la política a través de estos mecanismos. Una lucha contra ellas. Una lucha contra ellas, pero también me parece, Gonzalo, que hay que establecer, definir con mucha contundencia una política social. Y una última cosa, diciendo y haciendo qué se puede ganar la elección presidencial el 13 de abril. Siendo consistentes, coherentes. Yo creo que una de las cosas que ha replanteado el manejo de las campañas electorales en los países en los últimos años es que los candidatos sean transparentes y sinceros en el estado actual en que tienen el estado y posiblemente en lo que quieren transformar de ese estado. Muchas gracias, el doctor César Ulloa, analista político, aquí con nosotros. Buen día.